Hermano y hermana, que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es estar, ¿verdad? Un día más en la casa del Señor. Amén. Para inquirir de su divina presencia. Y un día tan especial como el día de hoy. Amén. Un día que trastocó la historia. Un día que después de muchos años, porque la gente dice 2000 años, o sea, desde que yo tengo uso de razón dicen 2000 años, son mucho más de 2000 años. El evento que ocurrió hoy sigue trascendiendo. Es el evento del sacrificio más grande que ha hecho el ser humano. Señor, aleluya. Sacrificio de una persona perfecta, sin mancha, que solamente por amor a nosotros, los pecadores, que lo somos todos, fue a la cruz del Calvario para salvarnos, ¿verdad?, de esa perdición eterna. Vamos a Marcos, capítulo 14, y vamos a estar considerando los versículos del 43 al 50. Amén. La poderosa palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y una iglesia en victoria dice: Amén. Amén. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es. Prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondió Jesús y les dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Amén. En ese mismo instante, mientras Jesús todavía hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos. El traidor Judas había acordado previamente con ellos una señal: sabrán a cuál arrestar cuando yo los salude con un beso. Entonces podrán llevárselo bajo custodia. En cuanto llegaron, Judas se acercó a Jesús. Rabí, Rabí, exclamó, y le dio el beso. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Jesús les preguntó: ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí entre ustedes todos los días. Pero estas cosas suceden para que se cumpla lo que dice o lo que dicen las escrituras acerca de mí. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Amén. Yo le puse como tema a esta pequeña reflexión: un día como hoy, ellos perdieron su oportunidad. Hay tres cosas que no podemos recuperar
nunca más. Una palabra después de haberla dicho, el tiempo cuando ya ha pasado y una oportunidad después de haberla perdido. Se nos enseña a contar los segundos, los minutos, las horas, los días, los años, pero nadie nos explica el valor de un momento. Y hay momentos en nuestras vidas que trascienden. Hay momentos en la vida, en nuestras vidas, que nos marcan. Me acuerdo el día que yo fui a pedir la mano de mi amada esposa, hace 43 años, porque llevamos 41 de casados y tuvimos 2 de novio. Me acuerdo, estaba mami, estaba papi, que paz descanse, estaban los hermanos de mi amada esposa, estaba mi suegro, que paz descanse, estaba mi suegra, que paz descanse. Y usted sabe que yo soy, ¿verdad?, tartamudo. Y me acuerdo como si fuera ahora, ¿verdad? Porque es uno de esos momentos que marcan. Que mi papá me dijo, ¿qué estás esperando? Empieza. Y ella no sabía lo que era, ¿verdad? Y ¿empieza qué? Y ahí bajó mi cuñada con la sortija. Y yo, pues entonces disparé. Y no gagué. Poderoso el que vive. Gloria a Dios, aleluya. Y hasta el sol de hoy. Luego de eso nace mi primer hijo, que también marcó mi vida. Estaba mi mamá con nosotros ese día allí en el hospital. O sea, son momentos en nuestras vidas que nos marcan. Amén. Hoy, hace más de 2000 años, ocurrió el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. El Hijo de Dios fue crucificado, llevado por nuestros pecados a la cruz para darnos salvación y vida eterna. Eso no es cualquier cosa, hermano. Esa es la oportunidad de poder estar frente a frente en su momento con Jesús para vivir una vida eterna al lado de su lado, al lado del poderoso el que vive. Un día como hoy, muchas personas tuvieron la oportunidad de creer en Jesús, de creer que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido en las Escrituras por los profetas. Pero la gran mayoría de esas personas desaprovecharon su oportunidad. Para algunos de ellos era su última oportunidad y no la aprovecharon. Veamos en la palabra de Dios quiénes fueron esas personas que desaprovecharon su oportunidad de creer en Cristo y tomemos la conciencia para aplicarlas a nuestras vidas. Número 1, los discípulos. Cuando Jesús fue capturado por una turba de hombres armados con espadas y palos, encabezados por Judas, vemos en ese mismo instante que todos sus discípulos huyeron. Esos que caminaron con Jesús, que tuvieron 3 años al lado de Jesús, que vieron el poder transformador de Jesús, que vieron los milagros que hizo Jesús. En la hora más importante y más crítica para Jesús, a huir, poderoso el que vive. ¿Por qué? Porque mientras todo marcha bien, estamos firmes. Estamos ahí ¿sabes? Mi Dios está pasado. Es un Dios de grandes ligas. Pero cuando la cosa se pone dura, te pone tensa, en vez de aclamar al Señor, lo que hacemos es, al contrario, le damos la espalda. Poderoso es el Señor. Ellos tuvieron la oportunidad de demostrar su amor y compromiso con su Señor. Demostrar su valentía, de demostrar su fe, pero prefirieron o perdieron e hicieron lo más fácil, abandonar a Jesús y huir. ¿Cuántos cristianos, cuando hay conflictos en nuestra iglesia o en nuestro ministerio, hacemos lo mismo que los discípulos? Huimos, nos apartamos, renunciamos. Cuando en los problemas es cuando tenemos la oportunidad de demostrar nuestra fidelidad a nuestro Dios, nuestra fe y nuestro compromiso. Y eso me lleva a años atrás, cuando pasó lo que pasó aquí, sin entrar en detalle. Yo nunca he visto a la iglesia tan llena como ese día. Gente que yo nunca había visto en mi vida. Llegaron por ahí supuestamente para apoyar.
Y yo le doy gracias a Dios, a la mayoría de los hermanos que están aquí, que apoyaron a la pastora en ese momento. Y no, pudieron haber salido huyendo. Muchos se fueron. Bueno, no muchos, un pequeño grupo. Pero la mayoría se mantuvo aquí. Poderoso el que vive. Porque aquí los trajo el Señor. Poderoso el que vive. Y me acuerdo que yo le dije al obispo en ese momento, yo no voy a ir de aquí tampoco. Yo me voy a quedar aquí. Y voy a pagar mi pena aquí. Porque es fácil yo irme a otro sitio donde no me conocen. Pero es aquí. Y si el Señor le place, me va a volver a levantar. Y gracias a Dios, aquí estamos. Para la gloria y honra del Señor. Amén. Muchos cristianos, cuando viene a su vida la oposición de Satanás con armas y palos, llamados burlas, amenazas, menosprecios, en lugar de mantenerse firmes, nos apartamos y abandonamos nuestra iglesia. Nosotros debemos mantenernos firmes en Cristo. Vamos a Hebreos. Vamos a caminar por la Biblia. Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvadas. Amén. Número 2. Judas Iscariote. Judas reconoció su gran error de haber entregado al Señor. Reconoció su pecado y se arrepintió, pero perdió su oportunidad de recibir el perdón de su pecado al ir a buscar perdón delante de los hombres y no delante del Señor. Yo soy, ¿verdad? Eso es mi pensar. Yo estoy seguro que si Judas hubiese ido ante la presencia del Señor, aún en la cruz, yo le hubiera dado una nueva oportunidad. ¿Tú sabes por qué? Porque Judas hizo lo que tenía que hacer. Él hizo su trabajo, que era entregar al Señor. Posiblemente él pensaba que una vez él crucificado, él tenía el poder para bajarse de la cruz. Eso es mi pensar. Y él dijo, yo he visto tantos milagros de Jesús que yo estoy seguro que cuando él esté ahí crucificado, él tiene el poder para bajarse. De hecho lo tenía y tiene todavía el poder. Pero ¿tú sabes por qué no se bajó? Porque no hubiese cumplido su tarea. Él tenía una tarea que cumplir. Y una tarea que no era fácil, porque en un momento dado él le dijo, si está de ti, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga como yo quiero, que se haga como tú deseas que sea. En mis palabras. Pero, triste y lamentablemente, ¿verdad? Decidió hacer otra cosa. Lo único que escuchó Judas fue a los principales sacerdotes y a los ancianos diciéndole, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Es decir, ese es tu problema, no nos importa a nosotros. La tremenda culpabilidad de Judas lo llevó a la muerte, pues al salir de ese lugar se ahorcó. Y todos sabemos, ¿verdad?, que quien se quita la vida, según la Escritura, ¿verdad?, no tiene perdón del Señor, porque el Señor da la vida y la quita. Si Judas hubiese llegado arrepentido a la cruz del Señor, si Judas hubiera buscado el perdón de Dios, al final de su vida hubiese sido diferente, o el final de su vida hubiese sido diferente, pero perdió su oportunidad. A millones de personas en el mundo, al igual que Judas, pierden su oportunidad de ser perdonados, pues llegan cargados de culpa y de pecados, arrepentidos, pero buscan ser perdonados por otros hombres que no pueden perdonar los pecados. Pues el único que puede perdonar los pecados es nuestro Señor Jesucristo. Aparte de Él, nadie. Poderoso el que vive. Vamos a 1 de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos o para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El único, el sacrificio perfecto que fue a la cruz del Calvario por usted, por mí, se llama Jesucristo. Fuera de Él no hay ninguna oportunidad. Amén. Número 3. Caifás, sumo sacerdote, y Poncio Pilato, el gobernador. ¿Qué oportunidad más grande la que perdió Caifás, el sumo sacerdote? Él conocía las profecías, conocía de Dios,
pero cuando lo tuvo frente a él, no lo quiso reconocer. Cuando él le preguntó si él era el Cristo, es decir, el Mesías, Jesús le respondió, yo soy. Pero en lugar de creerle, lo condenó a muerte. Poncio Pilato tuvo a Jesús frente a él, tuvo la salvación de su vida delante de él. Jesús le preguntó si creía que él era el rey de los judíos, pero él no quiso creer y lo condenó a la cruz. Ambos, Caifás y Pilato, perdieron la oportunidad más grande de sus vidas. Caifás y Pilato, ambos eran personas de autoridad en la sociedad. Uno era un religioso y el otro era un político. Ambos eran ricos. En la actualidad, ¿cuántas personas en la misma condición que Caifás y Pilato, religiosos y políticos, participarán de las actividades religiosas, de las procesiones, de las dramatizaciones, pero no reconocerán a Jesús como el Señor y Salvador de su vida? Vamos a Marcos 7. Jesús contestó, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Hoy hay mucha gente que va a ver las procesiones. Se llenan. Hay iglesias que se llenan, se abarrotan. Hay personas que tuvieron 40 días sin ingerir alcohol. Tampoco empezó la cuaresma. Dijeron, yo no voy a tomar alcohol o hacer cualquier otro sacrificio hasta hoy. Mañana, que es sábado de gloria, se beben en Niágara. Entonces, no es hasta el año que viene, hasta el próximo Viernes Santo, que vuelven a la iglesia. Entonces nos quejamos. Que la sociedad, que vamos hacia atrás. Mire, ¿usted sabe por qué la nación americana va a caer? Porque le ha dado la espalda a Dios. Esa nación se levantó bajo el Evangelio y poco a poco se ha ido apartando. Hoy en Estados Unidos, en la nación americana, es un día cualquiera. Nada, ahí no ocurre nada. Y cuando usted le da la espalda a Dios, usted va a afrontar juicio. Poderoso el que vive. Tenemos 364 días al año. 365 cuando el año es bisiesto. Y no podemos sacar un día a la semana. Un día a la semana. No 2 ni 3, 1. Sacar 3 o 4 horas para dedicarse al Señor. No podemos. Pero cuando la tuerca se aprieta, entonces piden oración. Ora por mí. Porque ni tan siquiera eso hacen. Ellos no oran por ellos mismos. Ora por mí. ¿Puedes orar por mí? Si tú tienes acceso libre. Cuando Dios murió, rasgó el velo del templo y te dio acceso. Usted no tiene que ir delante de nadie. Usted no tiene que ir delante de ningún hombre a decirle, yo pequé. No. Usted tiene acceso directo porque te rasgó el velo. Antes, en el Antiguo Testamento, usted tiene que ir a un sumo sacerdote para que hiciera un sacrificio, para que fuera un hipócrita, como hoy en día. Es más, iba amarradito porque si las enliaba, pues había que darlo. Le robaban el vivir a la gente. Cualquier casualidad es pura coincidencia. Pero cuando Jesús muere, se rasga el velo y nos da acceso directo para que usted se presente ante el Padre a través de su Hijo. Porque es a través de su Hijo que nosotros podemos llegar a Él. Y usted le presenta sus cargas y Jesús las lleva con olor grato. Y poco a poco el Señor va contestando. Poderoso es el que vive. Gloria a Dios, aleluya. Pero es más fácil irse para la playa. Cuando se fue la luz, nadie dijo, ay, bendito, pobres iglesias que se van a quedar sin luz. No. Bendito, la gente en Cabo Rojo van a perder dinero, porque eso está lleno allá, está todo full. El ladrón en la cruz. Jesús fue crucificado en medio de 2 malhechores. Los 3 estaban condenados a morir en pocas horas. Aunque había sido malhechor, en Jesús estaba, aunque habían sido malhechores, en Jesús estaba su oportunidad de perdón y salvación.
Pero uno de ellos, estando aún a punto de morir y teniendo junto a él a quien podía darle la salvación, en lugar de rogarle misericordia, lo injuriaba, se burlaba. Perdió su última oportunidad. Su vida terminaría en condenación teniendo la oportunidad de recibir el perdón. El otro malhechor fue sabio y en su momento de agonía, de muerte, reconoció a Jesús como el Rey, como el Mesías que habría de venir y recibió el perdón y la salvación que solo Cristo puede dar. Lo voy a recalcar hoy otra vez. Somos una iglesia de restauración. Si usted no sabe lo que es restauración, busque la definición de restauración. Cuando usted restaura algo, es porque se rompió. Cristo nos ha roto a todos. Y todos los días nos moldea. Porque que yo sea pastor no quiere decir que Cristo no me rompe y me haga y me ayude a moldear mi vida. Yo tengo los dos pies en la tierra. Y padezco y me enfermo como ustedes también. Como una iglesia de restauración, hay que darle el espacio a la gente que venga a la iglesia y presentarle a ese Cristo que salvó mi vida. A ese Cristo que me dio una segunda oportunidad de vida cuando me operaron de cáncer. Ese es el Cristo que yo predico. No, que si Cristo es amor, pero fuego consumidor. Será fuego consumidor cuando yo me arranque, cuando salga aquí de la tierra. Pero mientras yo esté aquí y tenga un segundo de vida, tengo la oportunidad de ser salvo. Eso es así. Te vas a perder, no te vas a perder tú. Que me estás señalando, que me estás juzgando, porque tú no tienes poder para juzgarme a mí. A mí el único que me puede salvar o juzgar se llama Cristo. Ese es el único. Le abrimos las puertas, lo recibimos y poco a poco le vamos enseñando la palabra. Yo hoy veo predicaciones y es más las apago porque es que Cristo es un Dios de oportunidades, hermano. Cristo es un Dios de oportunidades. No de oportunidad, oportunidades. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y según me salvó a mí, y según me dio la oportunidad a mí, se la va a dar a ustedes también. Porque yo no soy mejor que ustedes. Ante el Señor todos somos iguales. Todos. Todos somos necesarios. Y con esto termino. En esta mañana no pierdas tu oportunidad. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de entregarle tu vida a Cristo. Poderoso el que vive. Gloria a Dios, aleluya. Cristo no busca gente especial. Yo lo he dicho aquí y lo voy a seguir recalcando. Él busca personas con corazones arrepentidos. A él no le interesa si tú eres o tú fuiste. A él no le interesa eso. A él lo que le interesa es que tú le des la oportunidad, porque él no va a forzar la relación. Que tú le des la oportunidad de abrir tu corazón y de que él comience una transformación en tu vida. Eso es todo. Que vayas a tu paso, no al paso mío. La pastora tiene su paso y yo tengo mi paso. Ella tiene la forma de buscar al Señor y yo tengo la mía. Unos adelante, otros después, pero esto no es una carrera de 100 metros. Esto es una carrera de resistencia. Una carrera donde van a haber muchos obstáculos. No un solo obstáculo, ni dos. O sea, no son 100 metros lisos. Son muchos obstáculos. Pero de cada uno de esos obstáculos, ahí está Jesús para extenderte la mano y decirte, ¿sabes qué? Tú puedes, porque yo estoy contigo. No tú conmigo, yo contigo. Porque usted y yo, sin Cristo, no somos nada. Y Cristo solo es Cristo. Así de sencillo. Aquí todos le servimos al Señor, ¿verdad? Mira, hermano, yo tengo un gozo en mi alma de yo ver a mi hija más pequeña aquí.
Eso me llena. Y hay promesas del Señor, no tan solo ella, en su momento, y también el mayor también de la casa va a llegar. Pero ellos tienen que ver una transformación en nosotros, porque si ellos no ven una transformación en nosotros, no los vamos a poder traer. Si yo sigo dándole palos a ciegas, que yo no le doy, pero sí ¿sabes? Es algo metafórico. Y si yo no le, ¿sabes? Cada vez que me pide un favor o lo que sea, y yo le digo que no. Digo, pero ¿dónde está el cambio? Ellos tienen que ver una transformación para que ellos puedan decir, fíjate, papi era de tal manera y ahora es de tal manera. Yo quiero ver qué fue lo que pasó ahí. ¿Sabes? ¿Cuál fue esa mezcla que hizo que él, ¿verdad? Es así. Porque somos carta abierta. Poderoso es el que vive. Que ellos puedan ver en nosotros, ¿verdad? Ese amor incondicional que Cristo tiene para nosotros. Amén.